Para volverte valioso, deja de estar siempre disponible. Bienvenidos, guerreros, de vuelta al canal. La gente asume que el valor proviene de ser amable, de ser leal, de ser la persona que siempre está presente. Pero aquí está la verdad que el mundo les oculta. La bondad es barata. El trabajo duro está en todas partes. Se espera lealtad. Y sin embargo, a pesar de hacer todo bien, todavía se sienten ignorados. Todavía se sienten infravalorados. Todavía sienten que la gente solo los nota cuando los necesita y se olvida de ustedes tan pronto como dejan de ser necesarios. Así que permítanme despertarles. El mundo no premia la bondad, premia la necesidad. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. Para ser valioso deben hacer que otros dependan de ustedes. No ascienden por ser corteses. Ascienden cuando su ausencia se convierte en un problema que nadie puede resolver. Piensen en cada persona poderosa en la historia. No fueron elegidos porque fueran buenos. Fueron elegidos porque sin ellos todo se derrumba. Aquí está la fría realidad. Si pueden ser reemplazados, serán reemplazados. Si pueden vivir sin ustedes, lo harán. Si perderles no les causa dolor, nunca les respetarán. Así que, a partir de hoy, su objetivo debe cambiar. Dejen de intentar gustar, dejen de rogar por aprobación, dejen de darlo todo sin recibir nada a cambio. En su lugar, vuélvanse peligrosamente valiosos. Conviértanse en el que no pueden ignorar, en el que no pueden reemplazar, en el que cuya presencia hace que todo se mueva y cuya ausencia hace que todo se derrumbe. Recuerden esto. El poder no se trata de ser visible, se trata de ser necesario. Este es el camino maquiavélico hacia el valor. Silencioso, implacable, inevitable. Y antes de que continuemos, quiero que escriban esta afirmación en los comentarios. Hago que otros me necesiten. Díganlo, abrácenlo, vivan por ello. Porque una vez que se vuelven necesarios, el mundo cambia su perspectiva sobre ustedes. La gente les trata de manera diferente, temen perderles, protegen la conexión, dan más de lo que toman, dejan de ser un personaje de fondo en la vida de otra persona, se convierten en la fuente, la autoridad, la razón de su movimiento. Y ahí es donde comienza la verdadera influencia. Si están verdaderamente listos para desbloquear la estrategia oscura que hace de su presencia un privilegio y de su ausencia una pesadilla, entonces quédense justo donde están, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que el mundo les trata para siempre. La falsa premisa del valor. La sociedad les programó desde la infancia para creer que su valía proviene de ser buenos, de ser corteses, de hacer lo que todos esperan sin resistencia. Pero esta creencia es la razón por la que tantas personas viven una vida invisible, mientras que aquellos que entienden el poder se elevan sin esfuerzo por encima de ellos. Porque hay una peligrosa diferencia entre ser apreciado y ser esencial. Y la mayoría de las personas pasan toda su vida persiguiendo la aprobación, sonriendo cuando no quieren sonreír, ayudando a personas que no dan nada a cambio, trabajando duro solo para ver a otro cosechar las recompensas, pensando que la bondad otorga respeto cuando en realidad otorga conveniencia. Y por eso el buen tipo trabajador es siempre el más fácil de reemplazar, siempre el primero en ser olvidado. Deben entender la ley fundamental del mundo real. La gente no valora lo que está libremente disponible. La gente admira lo que deben ganar y la gente teme lo que no pueden permitirse perder. Maquiavelo dijo una vez: es mejor ser necesario que ser amado, pues el amor se mantiene por un hilo que puede romperse, pero la necesidad ata con cadenas que nadie se atreve a quitar. Cada vez que intentan demostrar su valía solo a través de la bondad, disminuyen su propio poder, porque la bondad sin apalancamiento se convierte en debilidad. La lealtad sin límites se convierte en explotación, y el trabajo duro sin control se convierte en servidumbre. Los poderosos no gritan su valor.
Ellos diseñan situaciones donde otros dependen de ellos para el éxito. Y una vez que existe la dependencia, el control sigue automáticamente, porque la gente siempre protegerá lo que necesita, incluso si les disgusta. Piensen en las veces que lo dieron todo por personas que no dieron nada a cambio, cuando estuvieron ahí para todos los demás, pero nadie estuvo ahí para ustedes. Esto sucedió porque creyeron que hacer más significaba que importaban más, pero en realidad solo les hizo darse cuenta de que podían tomar de ustedes sin consecuencias. Les enseñaron a buscar la aprobación, a temer el rechazo, a pensar que ser útil es suficiente, pero la utilidad es temporal. La utilidad es reemplazable. La utilidad puede ser copiada. Y en un mundo frío impulsado por el interés propio, el que puede ser reemplazado siempre será ignorado. El verdadero valor comienza en el momento en que la gente siente el dolor de imaginar la vida sin ustedes. Y esto solo sucede cuando dejan de intentar ser todo para todos y comienzan a convertirse en algo específico, sin lo cual la gente no puede funcionar. Este es su cambio. No más bondad gratuita, no más sacrificio interminable, no más sufrimiento en silencio esperando que alguien se dé cuenta. A partir de ahora, cada acción que tomen debe aumentar su precio, debe aumentar el costo de perderles, debe elevar su presencia a una necesidad. Si continúan viviendo por la aprobación, morirán sintiéndose dados por sentado. Si comienzan a vivir por el poder, el mundo se verá obligado a reconocerles. Y antes de pasar a la siguiente lección, quiero que escriban esta afirmación en los comentarios y declaren su transformación. Me niego a ser reemplazable. La ley de la dependencia. Si quieren poder real, deben dejar de perseguir la aprobación y comenzar a construir dependencia, porque la gente solo protege aquello en lo que confía. Y en el momento en que su existencia se liga a su progreso, su comodidad, su estatus o su supervivencia, pasan de ser menores a ser indispensables. Y ahí es donde comienza la influencia. Entiendan esto. La dependencia no se trata de manipulación. Se trata de posicionarse tan estratégicamente que la gente se desmorona sin su contribución. Y Maquiavelo dijo una vez: el gobernante sabio se hace indispensable. Cuando su presencia sostiene la estabilidad, su ausencia se vuelve aterradora. La mayoría de la gente persigue la alabanza o el afecto, esperando que alguien finalmente les valore. Pero la aprobación se desvanece en el instante en que aparece alguien más conveniente, mientras que la dependencia crea una obligación, un miedo y una lealtad que no se puede romper fácilmente, porque el costo de reemplazarles se vuelve demasiado alto. Deben identificar la habilidad, el recurso o la mentalidad que otros necesitan pero no poseen. Luego, perfeccionen eso hasta que sea raro, hasta que sea algo que no puedan replicar o reemplazar a bajo costo. Piensen en cada figura influyente en los negocios, las relaciones o la sociedad. No se les quiere porque sean agradables. Se les respeta porque su eliminación crea caos. Y esa es la posición exacta que deben asegurar para sí mismos. Cuando construyen dependencia, la gente acudirá a ustedes incluso si les caen mal. Estarán de acuerdo con ustedes incluso si internamente no lo están. Y les protegerán incluso si en secreto les envidian, porque su propia estabilidad se liga a su existencia y nadie destruye voluntariamente la mano que les alimenta. El trágico estado de la mayoría de la gente es que ofrecen ayuda sin ninguna estructura que asegure que esa ayuda sea recordada o recompensada. Regalan el esfuerzo y luego se preguntan por qué nadie les valora. Deben ser más inteligentes. Aten sus acciones a un retorno. Aten su apoyo a un beneficio. Aten su conocimiento a una relevancia. De modo que, cuando alguien se beneficia de ustedes, sienta el peso de una deuda con ustedes. Porque cuando la gente les debe, les trata de manera diferente. De repente, su presencia importa. De repente, su voz cuenta. De repente,
Perderles es un riesgo que no están dispuestos a correr. Creen un entorno donde el acceso a ustedes esté restringido, donde su tiempo no sea barato, donde sus aportaciones moldeen los resultados. Cuantas más fronteras construyan, más valiosa se vuelve su participación a sus ojos y más perseguirán lo que antes se daba por sentado. Esta es la ley de la dependencia. La influencia no se toma. Se diseña haciendo que otros crean que sin ustedes el futuro se vuelve incierto. Dejen de dar todo gratis. Dejen de ofrecer su lealtad a personas que no la sienten. Dejen de hacer sacrificios que nadie pidió. En su lugar, conviértanse en el núcleo del progreso en cada círculo en el que entren. Y antes de seguir adelante, escriban estas palabras en los comentarios con absoluta convicción. Ellos dependen de mí. La autoridad invisible. El poder es más peligroso cuando nadie ve cómo funciona, porque la fuerza visible crea resistencia, mientras que la influencia silenciosa crea obediencia sin preguntas. Y este es el tipo de autoridad que Maquiavelo respetaba. El tipo que controla las decisiones sin necesidad de levantar la voz o mostrar fuerza en público. La autoridad invisible es cuando la gente cree que está actuando libremente, pero sus elecciones se alinean perfectamente con sus intenciones. Cuando sienten que se les ocurrió la idea por sí mismos, cuando en realidad ustedes plantaron la semilla mucho antes de que notaran el pensamiento. Maquiavelo dijo una vez, el mayor poder es aquel que mueve a otros sin ser visible. Y esto es lo que dominan los líderes más inteligentes, moldear resultados desde las sombras. Los individuos débiles intentan dominar con volumen, amenazas, ostentación y ego. Pero esto solo expone inseguridad y desesperación. Cuanto más obvia se vuelve su influencia, más fácil es para otros resistirla o atacarla. El verdadero control fluye como el aire, invisible pero inevitable, necesario y omnipresente, permitiendo que todos respiren, pero recordándoles que sin ustedes se asfixian. Cuando se convierten en la fuerza tranquila dentro de la mente de alguien, moldeando lo que temen, lo que desean y lo que persiguen, les seguirán no porque les ordenen, sino porque creen que su dirección es su propia decisión. Desarrollen la capacidad de leer intenciones antes de que se expresen, de detectar inseguridad antes de que se convierta en un problema, de predecir reacciones antes de que se desarrollen las acciones. Luego, posiciónense como la solución tranquila que les guía hacia adelante, y pronto su confianza necesitará su presencia. Se convierten en parte de su diálogo interno. La voz que dice, ¿qué haría él? ¿Qué pensaría ella? Debería preguntarles primero, y cuando alcanzan ese punto ya no necesitan empujar. Ellos les jalan hacia cada decisión por sí mismos. Piensen en cada entorno en el que entran. En lugar de anunciar su valor, observen todo, calculen la dinámica, identifiquen las debilidades. Luego, líguense silenciosamente a los resultados clave. De modo que, cuando algo funciona, ustedes son la razón, incluso si nadie lo percibe de inmediato. Este sutil tirón gravitatorio es lo que hace que otros orbiten a su alrededor. No discutan, no presuman, no expliquen en exceso. Permitan que sus acciones redirijan el comportamiento hasta que la gente empiece a moverse de acuerdo con su visión, sin que se les diga. Cuando se convierten en el estratega tranquilo en un mundo lleno de ruido, el caos se disipa naturalmente a su alrededor, porque la gente comienza a confiar en su dirección, sin que lo exijan. La influencia es más fuerte cuando se siente natural, cuando otros les miran no como una amenaza, sino como una necesidad para su claridad y avance. Autoridad invisible significa que ustedes no son el foco. Son la electricidad que mantiene el foco funcionando. Antes de profundizar, marquen su dominio escribiendo esta simple afirmación en los comentarios. Yo controlo en silencio. Ausencia estratégica.
La disponibilidad constante es una de las formas más rápidas de devaluarse, porque cuando siempre están presentes, la gente comienza a dar por sentado sus contribuciones, su tiempo y su influencia. Y esta es la trampa en la que caen la mayoría de las personas ambiciosas, creyendo que más visibilidad equivale a más respeto, cuando en realidad a menudo equivale a menos. Maquiavelo dijo una vez: demasiada presencia destruye la percepción de poder, la ausencia lo revela. Y advirtió que el arte de desaparecer es una de las estrategias más subestimadas en la influencia. La ausencia estratégica no es evitación o cobardía, es la selección cuidadosa de cuándo ser visible y cuándo retroceder, para que su presencia se vuelva rara, preciosa y en última instancia imponente. Cuando siempre responden de inmediato, siempre asisten a cada reunión, siempre se ofrecen libremente, la gente deja de valorar su atención porque no les cuesta nada. Pero cuando su disponibilidad se restringe, su importancia se multiplica instantáneamente, porque la gente subconscientemente mide el valor por la escasez. Intencionalmente retrocedan en situaciones clave, no vendan de más sus talentos, no respondan cada llamada, no expliquen cada decisión, y observen cómo cambia la percepción. De repente la gente comienza a anticipar su aportación. Comienzan a preguntarse qué están haciendo. Comienzan a sentir el vacío que crea su ausencia, y esa tensión por sí sola eleva su autoridad. Ya no son una utilidad que se puede convocar a voluntad, son una variable. Deben dar cuenta de una presencia que cambia los resultados simplemente por no estar allí. La ausencia es una forma de apalancamiento. Obliga a otros a actuar, a dudar, a buscar y, en última instancia, a valorarles más de lo que lo hicieron cuando estaban constantemente presentes. Usen esto sabiamente en cada relación, cada lugar de trabajo, cada proyecto. Su retirada crea deseo, necesidad y reconocimiento sin una sola palabra. Recuerden, el poder es psicológico antes que físico. La forma en que la gente se siente acerca de ustedes determina cómo les tratan, y nada cambia los sentimientos más rápido que la tensión creada por la ausencia. Permitan que su silencio funcione como la gravedad, atrayendo la atención, creando anticipación y recordando a los demás lo que tienen que perder. Cuando su presencia se vuelve rara, su influencia se vuelve innegable. No confundan ser amados con ser indispensables. Los dos rara vez se alinean, y solo a través de la retirada controlada pueden transformar la visibilidad en autoridad. Esta estrategia también les protege de la explotación. Aquellos acostumbrados al acceso constante no pueden manipular lo que no pueden alcanzar, y de repente controlan el ritmo de la interacción. Cada ausencia debe ser deliberada, calculada y programada para maximizar el efecto psicológico. Una llamada perdida, una respuesta retrasada, una aparición selectiva. Cada una crea una narrativa de que su presencia es un privilegio, no un derecho. Valor sistémico. La verdadera influencia no se trata de ser el héroe que irrumpe en el último momento para salvar el día. Se trata de construir el sistema de tal manera que el éxito no pueda existir sin su participación. Y cuando su rol se vuelve estructural, no decorativo, pasan de ser opcionales a ser indispensables. Maquiavelo dijo una vez: el hombre sabio construye la máquina de tal manera que no puede ser removido de su operación. Y este principio subyace al valor sistémico, el arte de incrustarse tan profundamente en los procesos, redes y toma de decisiones, que eliminarlos destruye los resultados y revela su verdadero valor. La mayoría de la gente persigue el reconocimiento por momentos heroicos, aplausos por esfuerzos visibles y atención por resolver problemas inmediatos. Pero estos gestos fugaces son temporales y fácilmente reemplazables. Mientras que diseñar la fundación, establecer los protocolos o moldear las estrategias asegura que su presencia sea continuamente requerida y su ausencia se vuelve costosa.
Comiencen por identificar los componentes centrales de cualquier operación de la que formen parte. ¿Qué mantiene el movimiento? ¿Qué asegura la estabilidad? ¿Qué conecta los recursos con los resultados? Luego, posiciónense como el eje central, el punto a través del cual fluye todo, aquel cuya participación garantiza la continuidad y la eficiencia. Cuando la gente confía en las estructuras que ustedes crearon, naturalmente se someterán a su juicio, respetarán su tiempo y protegerán su rol, porque perderles significa perder el orden, la eficiencia y el progreso. El valor sistémico también se trata de la previsión, anticipar cuellos de botella, redundancias y vulnerabilidades, y crear soluciones antes de que alguien se dé cuenta de que existen los problemas, de modo que otros comiencen a percibir sus contribuciones como una infraestructura invisible, necesaria pero discreta. A diferencia de ser amado o admirado, que puede ser subjetivo y temporal, la influencia sistémica se mide por resultados y dependencias, haciéndoles intocables, incluso si su personalidad no es atractiva o su presencia es tranquila. Los verdaderamente poderosos entienden esto. No luchan por la gloria o la aprobación. Construyen entornos donde la eliminación es impensable, donde cada proceso, cada recurso, cada equipo se basa en su dirección, perspicacia o participación. Esta es una forma de dominio tranquilo, porque mientras otros se centran en victorias inmediatas o reconocimiento superficial, ustedes están construyendo permanencia, una red de interdependencias que no puede funcionar en su ausencia. Así es como perduran los imperios y cómo las organizaciones prosperan alrededor de una única figura indispensable. El sistema importa más que el héroe individual. Para cultivar el valor sistémico, deben dejar de pensar de forma episódica y empezar a pensar de forma estructural. ¿Dónde puedo crear fundamentos que solo yo puedo operar? ¿Dónde puedo incrustar conocimiento que nadie más posee por completo? ¿Dónde puedo ligar mis acciones a resultados tan estrechamente que eliminarme crea un colapso, no una continuidad? Este es el camino maquiavélico hacia la influencia que trasciende el encanto, el esfuerzo o la visibilidad. Antes de pasar al siguiente principio, declaren esta verdad en los comentarios e internalícenla. Yo construyo el sistema. Abrácenlo, porque el mundo se inclinará ante aquel cuya presencia asegura la supervivencia, el progreso y el control. Y ese es el punto donde dejan de ser apreciados y comienzan a ser absolutamente necesarios. Integración psicológica. Convertirse en verdaderamente indispensable requiere ir más allá de la utilidad funcional e incrustarse en el tejido psicológico de quienes les rodean para que su presencia ya no sea opcional, sino central para su sentido de confianza, estabilidad y logro. Y cuando la gente comienza a asociar su propio éxito con su participación, pasan de ser un activo valioso a ser un pilar necesario. Maquiavelo observó una vez: no basta con estar presente, hay que volverse entrelazado con la identidad misma de los demás. Y esta visión revela una profundidad de influencia que los buscadores de poder convencionales a menudo ignoran. La integración psicológica es sutil, estratégica e invisible. Significa que su guía, consejo o apoyo es internalizado por otros tan profundamente que no pueden concebir la toma de decisiones o el progreso sin su aporte. Significa que su ausencia desencadena ansiedad, dudas y vacilación. Y significa que sus opiniones, prioridades y hábitos moldean el paisaje mental de aquellos a quienes influyen. La mayoría de la gente opera en un nivel superficial de influencia. Ayudan, aconsejan, instruyen. Pero una vez que una persona o grupo se da cuenta de que no pueden mantener el equilibrio sin ustedes, han entrado en un ámbito de autoridad mucho más fuerte que cualquier título, premio o ascenso. Comiencen por comprender sus necesidades, miedos, ambiciones e inseguridades. Luego,
Posiciónense como la fuerza estabilizadora que alivia sus dudas, magnifica sus fortalezas y les guía hacia resultados que desean en secreto, pero que no pueden alcanzar solos. Cuando constantemente ligan su presencia a su seguridad emocional y práctica, cultivan una dependencia que se siente natural, inevitable e incluso reconfortante. Por eso ciertos individuos imponen lealtad sin amenazas, obediencia sin órdenes e influencia sin visibilidad. Han sido tejidos en la identidad de aquellos que lideran. Su integración debe ser estratégica. Sean aquel cuyo juicio moldea los planes, cuya perspicacia guía la deliberación y cuya participación se convierte en la medida por la cual se juzga el progreso. No controlan por la fuerza, controlan al convertirse en el cimiento interno de la toma de decisiones, para que la gente actúe de maneras que se alineen con sus objetivos, incluso cuando están en silencio. El peligro para la mayoría es la incapacidad de reconocer que la influencia es a menudo más poderosa cuando es invisible y psicológica que cuando es abierta y mecánica. Aquellos que no pueden integrarse son reemplazables sin importar cuán hábiles o admirados sean. La integración psicológica también protege su posición. Cuando están entrelazados con la autopercepción, la ambición o la percepción del éxito, eliminarles arriesga no solo el fallo operativo, sino la desorientación emocional, la vacilación y la regresión. Y esto crea un nivel de indispensabilidad que pocos alcanzan. Para dominar esto, observen, escuchen y posiciónense para que otros asocien competencia, calma y posibilidad con su presencia, restringiendo silenciosamente el acceso para que la ausencia cree tensión y aprobación. Antes de pasar al siguiente principio, sellen esta habilidad con una afirmación personal en los comentarios. Yo soy su cimiento. Repítanlo, incorpórenlo y recuerden que una vez que su identidad se alinea con la de ellos, dejan de ser meramente apreciados y comienzan a ser profundamente necesarios. Y ese es el punto donde comienza la verdadera influencia intocable, el control de la esperanza. Las personas más poderosas no son las que dictan acciones a través del miedo o la autoridad, sino las que controlan el futuro al que la gente aspira. Porque la esperanza impulsa el comportamiento, moldea las elecciones y motiva el esfuerzo. Y cuando se convierten en la fuente de la creencia de alguien en la mejora, el progreso o el éxito, pasan de ser un participante en su mundo a su arquitecto. Maquiavelo declaró una vez: aquel que comanda las expectativas de los demás, comanda sus acciones. Y este principio revela la sutil supremacía del control de la esperanza, la capacidad de ligarse a la percepción de posibilidad de alguien de tal manera que su movimiento hacia adelante dependa de su guía, perspicacia o aprobación. La gente es impulsada naturalmente por la visión de lo que quiere, pero la mayoría nunca considera quién moldea esas visiones. Y si se posicionan como el facilitador indispensable de esas aspiraciones, se alinearán con ustedes instintivamente. Seguirán su consejo sin cuestionar y protegerán la conexión que preserva la posibilidad de alcanzar sus resultados deseados. A diferencia de la coerción, que crea resistencia, el control de la esperanza crea un alineamiento voluntario. Los individuos se mueven hacia lo que quieren, creyendo que es su propia elección, mientras que en realidad su camino está enteramente influenciado por su presencia, consejo y posicionamiento estratégico. Para lograr esto, primero identifiquen a qué aspira realmente la gente: reconocimiento, ascenso, seguridad o influencia. Luego posiciónense como el intermediario insustituible de ese progreso, la persona cuyo acceso, guía o aprobación determina si sus metas pueden ser alcanzadas, y gradualmente su participación se vuelve inseparable de su visión de éxito. Esto requiere un delicado equilibrio. Demasiado control les convierte en un tirano, demasiado poco les deja irrelevantes, pero la cantidad justa asegura que las personas estén motivadas a actuar de maneras
que sirvan tanto a sus deseos como a sus objetivos estratégicos. Cuando sostienen la esperanza, sostienen el apalancamiento. Los desacuerdos se vuelven manejables porque nadie quiere poner en peligro su oportunidad de progreso. La lealtad se gana sin amenazas porque la gente teme perder la posibilidad, y la influencia se extiende mucho más allá de la presencia inmediata porque la promesa de mejora les ata psicológicamente a ustedes. El peligro para aquellos que subestiman este principio es que se centran en el poder a través de la visibilidad, la confrontación o las recompensas inmediatas, descuidando la estrategia a más largo plazo de convertirse en la fuente de la ambición misma. Y por eso, muchos individuos capaces siguen siendo reemplazables, mientras que unos pocos arquitectos invisibles guían organizaciones enteras, movimientos o relaciones sin jamás forzar el cumplimiento. El control de la esperanza se trata de paciencia, previsión y alineamiento sutil. No anuncian su papel. Se incrustan dentro del sueño, la aspiración y el plan tan cuidadosamente que eliminarles del cuadro amenaza no solo los resultados, sino la creencia en la posibilidad misma. Desaparecer en la cima. La demostración final de poder no está en la presencia constante, la acción continua o la visibilidad sin fin. Está en saber cuándo retirarse mientras su influencia, reputación y autoridad están en su punto más alto. Porque desaparecer en su cima convierte la presencia en leyenda, la escasez en demanda y el respeto en reverencia. Maquiavelo observó una vez: aquel que desaparece en el momento de mayor fuerza hace su nombre inmortal. Y esta visión captura la estrategia paradójica de la ausencia. La idea de que irse mientras otros dependen más de ustedes asegura que su influencia perdure mucho más allá de su presencia física. La mayoría de los individuos no logran apreciar esto, se agotan, se extienden demasiado y revelan cada habilidad sin dejar nada a la intriga o la anticipación. Y cuando se desvanecen, es sin notarse porque nunca crearon la tensión alrededor de su ausencia. La desaparición estratégica es diferente. Es deliberada, calculada y programada para maximizar el impacto psicológico. Es el arte de hacer que su ausencia se sienta como un vacío, una brecha que todos reconocen pero no pueden llenar. Cuando se ejecuta correctamente, la gente comienza a mitificar sus contribuciones, a sobrevalorar su presencia y a temer la pérdida de lo que no pueden reemplazar. Y ese miedo se convierte en una forma tranquila de control, porque ajustarán el comportamiento, las decisiones y las prioridades alrededor del recuerdo de su participación, incluso sin su regreso. Esta estrategia funciona en todas las relaciones, organizaciones y dinámicas sociales. Cuando su poder es incuestionable, retirarse crea atención y anhelo, y la percepción resultante eleva su influencia más allá de la habilidad o el logro medible. Desaparecer en su cima también protege su legado, mientras que la presencia continua arriesga la exposición, el agotamiento y la disminución del impacto. Irse en el momento de máximo respeto asegura que sus contribuciones sean recordadas como impecables, decisivas e intocables. La clave es anticipar la reacción psicológica. Retrocedan lentamente, con propósito, y permitan que la ausencia genere especulación, reflexión y reconocimiento. De modo que, cuando la gente se dé cuenta de lo que ha perdido, la admiración se intensifica y su reputación se desliga de la acción inmediata. Esto crea el fenómeno donde su nombre, ideas e influencia persisten en la mente de los demás, guiando el comportamiento indirecta y silenciosamente, porque la gente eleva naturalmente la escasez al valor, y la memoria de lo que existió una vez ejerce tanto poder como lo que existe ahora. Muchos fallan porque confunden la retirada con la evitación. La desaparición estratégica nunca se trata de esconderse por miedo o inseguridad. Se trata de aplicar influencia a través del tiempo, la percepción y la previsión.
y de entender que la forma más poderosa de autoridad es la que perdura en la ausencia, en lugar de ser constantemente requerida en la presencia. Al dominar esto, convierten el respeto en asombro, la atención en anhelo y la utilidad en leyenda. Conclusión. Ahora que comprenden la implacable arquitectura del valor, es hora de integrar estos principios en cada faceta de su vida, porque el conocimiento sin acción es impotente y la influencia sin estrategia no tiene sentido. El mundo no premia la bondad, el esfuerzo o la lealtad, premia la necesidad, y los individuos que entienden esto se vuelven intocables no por la fuerza, sino por el diseño. Han aprendido que ser amado nunca les hará indispensables, que la dependencia, la influencia invisible, la ausencia estratégica, la integración sistémica, la incrustación psicológica, el control de la esperanza y desaparecer en su cima son las verdaderas monedas del poder. Comiencen a aplicar estas lecciones deliberadamente. Háganse indispensables. Incrústense en las estructuras y las mentes de quienes les rodean. Controlen las aspiraciones que persiguen y retírense cuando su presencia haya alcanzado el máximo impacto, porque el dominio de la percepción, la escasez y la influencia transforma una existencia ordinaria en autoridad estratégica. Recuerden, las personas que dominan el mundo no son siempre las que trabajan más duro o hablan más fuerte. Son aquellas cuya ausencia se teme, cuya participación es crítica y cuya visión moldea las elecciones de los demás. Cada acción que tomen a partir de este momento debe aumentar su necesidad, aumentar su apalancamiento y asegurar su indispensabilidad. Dejen de perseguir la aprobación, dejen de dar sin cálculo y dejen de ser reemplazables. En su lugar, creen una presencia tan rara, tan valiosa y tan entrelazada con los resultados que perderles se vuelve impensable. Y a medida que implementan estas estrategias, quiero que den un paso final. Denle me gusta a este video, compártanlo con aquellos que necesitan entender la verdadera influencia y suscríbanse al canal para continuar afilando su mente con verdades implacables e inquebrantables. Dejen su afirmación para esta transformación en los comentarios. Soy peligrosamente valioso. Díganlo, incorpórenlo, vívanlo. El mundo ahora les verá de manera diferente, les respetará automáticamente y temerá lo que no pueden reemplazar. Ya no son opcionales, son necesarios, son intocables.